Hola, soy Agustín Casorzo de Pago Ranking y estamos grabando este video ahora para resolver una de las preguntas o problemas o objeciones que es de verdad uno de los, problemas más comunes que ocurren en particular con las campañas de Google AdWords en la red de búsqueda, ¿cierto? En Google Search. Y ese famoso problema es el clásico, el típico: me busco y no me encuentro. Me busco y no me encuentro. Te apuesto que te ha pasado que tú tienes, por ejemplo, una campaña de Google AdWords Search corriendo y haces la búsqueda de alguna de tus palabras clave y tu anuncio aparece. Y después, por ejemplo, rato después o incluso al mismo tiempo, al instante después, tú haces la misma búsqueda de la misma palabra clave o una palabra clave similar y te buscas y no te encuentras. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y eso tiene una explicación bastante precisa, ¿cierto? Y se explica entendiendo el concepto de Impression Share. Impression Share, que en español significa el porcentaje de impresiones de búsqueda. Entonces, básicamente ese concepto significa que, por ejemplo, si tú tienes un Impression Share de 100%, significa que tu anuncio de Search va a aparecer el 100% de las veces que alguien busque cualquiera de tus palabras clave que están en tu grupo de anuncios o campaña. Si por ejemplo tú tienes un Impression Share de 50%, significa que tu anuncio va a aparecer solamente la mitad de las veces que alguien busca tu palabra. Es decir, alguien busca y apareces, luego alguien busca, no apareces, después alguien busca, sí apareces, busca, no apareces. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el caso de 50% apareces una, no apareces otra, apareces una, no apareces otra. Si por ejemplo tuvieras un Impression Share de 10%, significa que de cada 10 búsquedas tú apareces solamente una vez. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico y luego al final te voy a dar unas recomendaciones. Entonces, supongamos que tú estás en un mercado o tú tienes una campaña de Google AdWords Search donde todos tus grupos de anuncios, ¿cierto? Todas las palabras clave que componen tu grupo de anuncios, digamos que en total se buscan al mes 10.000 veces. Es decir, que todas las palabras clave de toda tu campaña, en conjunto, sumadas, en total se buscan 10.000 veces. ¿Ya? Supongamos eso. Además, vamos a suponer, por ejemplo, que el costo por clic promedio, es decir, el CPC medio, es de 100 pesos por clic. Entonces, si nosotros queremos tener un Impression Share de 100%, es decir, aparecer cada vez que alguien busca cualquiera de esas palabras, significa que mi presupuesto mensual para un 100% de Impression Share tiene que ser de 1.000.000 de pesos, que es la multiplicación del costo por clic promedio multiplicado por la cantidad de búsquedas mensuales de todo tu conjunto de palabras clave. Ese es el concepto de Impression Share. Entonces, por ejemplo, imagínate el escenario 1, ¿cierto? Donde tú tienes un presupuesto mensual de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Eso después se transforma en un presupuesto diario, etcétera. Pero digamos que para los 30 días que dura el mes tú tienes 1.000.000 de pesos y tu mercado se busca 10.000 veces. Entonces, si tu presupuesto es 1.000.000 de pesos, tú tienes un Impression Share de 100%. Si por ejemplo tu presupuesto mensual es de 500.000 pesos, significa que tu Impression Share va a ser de 50% y solamente va a estar apareciendo la mitad de las veces que te buscan. Y en otro caso, si por ejemplo tu presupuesto es de 100.000 pesos, tu Impression Share va a ser de 10%. Y solamente vas a aparecer una de cada 10 búsquedas. Ahora, te voy a dar algunas recomendaciones. La sugerencia es tener campañas de Google Search donde tengan al menos un 60 o 70% de Impression Share. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si por ejemplo tú tienes una campaña que está con un 10% de Impression Share? Apareces una de cada 10 búsquedas. Entonces la persona buscó y por ejemplo te encontró, pinchó tu
tu anuncio y llegó a tu página. Pero resulta que las personas cotizan en promedio entre como 10 veces, 10 proveedores antes de comprar. Entonces te vio a ti, vio tu producto, tu oferta, después fue al siguiente, vio su producto, su oferta, vio al siguiente, y después que ya hizo el estudio completo de mercado con todos los proveedores, va a elegir uno y va a buscar de nuevo quizás, porque puede ser que no se acuerde de tu marca, y cuando busque de nuevo para comprar, tú por tener un impression share de 10%, por ejemplo, no apareces justo en el momento en que la persona quería comprar. Entonces por eso como que el presupuesto se diluye y deja de hacer efecto. Entonces al final hacer una campaña con un impression share de 10%, de 20%, incluso 30% es como desperdiciar plata, es lo mismo que hacer nada. Por eso tú tienes que tener campañas de Google Search que tengan al menos 60 o 70% de impression share. Idealmente tus campañas deberían estar del orden del 80, 85, 90, 95% de impression share. Algunas otras recomendaciones. Imagínate que, por ejemplo, tu campaña tiene un impression share 50 o 10, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que tú puedes optimizar esa campaña al hacer cosas muy sencillas, como por ejemplo, quitar palabras clave, sacar palabras clave, de tal manera que tu muestra de palabras clave sea menor y por lo tanto la cantidad de búsquedas sea menor y tu impression share sea mayor y aparezcas un mayor porcentaje de las veces que se busca. Eso es lo que puedes hacer. Lo otro que puedes hacer, si por ejemplo tu impression share está muy bajo, lo que puedes hacer es ajustar las concordancias de las palabras clave. Imagínate que tienes concordancia en frase, ¿cierto? Tú puedes poner concordancia de frase, cambiar las palabras a concordancia exacta, de tal manera de restringir la cantidad de búsquedas, digamos, que va a admitir el que el anuncio se muestre y así también subir tu impression share. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que te hago. Espero que te haya quedado bien claro para que ya no tengas más dolores de cabeza con el famoso problema de me busco y no me encuentro. Así que recuerda que te habló Agustín y nos vemos en el próximo video.